Padre Celestial, te damos gracias por una semana más de estudio bíblico. Danos la sabiduría, Señor, para poder recibir tu palabra, para entenderla, para escudriñarla, para que sea escrita en nuestros corazones. Esa fue tu promesa en Jeremías 31, de que ese nuevo pacto que hiciste con la muerte y resurrección de Cristo hacía de que la ley, tu enseñanza, ya no estuviera escrita en tablas de piedra, sino que estuviera escrita en nuestros corazones. Papá, te damos gracias porque nos das los medios, nos das internet para poder comunicarnos, nos das las Biblias, nos das el aprendizaje, las clases para poder ejercitarnos en el aprendizaje de la espada del Espíritu, que es tu palabra, que también es el alimento de nuestro espíritu, es el pan de vida de nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, que hoy que terminamos el primer capítulo de Juan 1, sea nuestra mente abriéndose más a tu entendimiento, a tus enseñanzas, y que quede escrito en nuestros corazones, y que todo aquello que no podamos recordar por nuestra inteligencia natural sea el Espíritu Santo recordándolo, para que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te damos gracias, Señor, por esta semana y por estas mujeres que van a estar asistiendo a esta clase, tanto en vivo como grabada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo 7. Salmo Es 7. hermoso. A ver, lo pongo, dame un segundo que lo voy a poner en pantalla, así las chicas lo van siguiendo. Pip, pip. Puedes comenzar, María Paz. Ok. A ti acudo en busca de protección, oh Señor mi Dios. Sálvame de los que me persiguen, rescátame. Si no lo haces, me atacarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me rescate. Oh Señor mi Dios, si he hecho mal o soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen. Deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. Levántate, oh Señor, con enojo, hazle frente a la furia de mis enemigos, despierta, Dios mío, y trae justicia. Reúne a las naciones delante de ti, gobiérnalas desde lo alto, el Señor juzga a las naciones. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado, todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco, le pondrá la cuerda, preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados conciben el mal y están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Cavan una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. Amén. Amén. ¿Algo para reflexionar? Sí. Lamento individual atribuido a David, donde el salmista recurre a Dios como juez justo frente a acusaciones falsas y a la persecución de sus enemigos. Puntos claves del Salmo. Invocación y defensa de la inocencia, del 1 al 5. Llamado al juicio divino, del versículo 6 al 11. Justicia retributiva, del versículo 12 al 16. Y cierre de alabanza,
Respecto a la justicia retributiva, que yo no lo tenía muy claro, que según Dios, como juez justo, retribuye a cada persona según la naturaleza de sus acciones. Y la teoría de los salmos dice que la justicia retributiva es el propio mal, contiene la semilla de su destrucción. Exacto. Muchas gracias por eso. Hay una ley que la supimos aprender en las clases de oración de los jueves. No me voy a extender mucho sobre eso, si no, no vamos a llegar hoy a terminar, que es la ley de la siembra y la cosecha. Jesús, con su muerte y resurrección, nos justificó y nos perdonó de todos nuestros pecados. Pero sigue funcionando la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué significa? Que según lo que sembramos, vamos a terminar cosechando. Entonces, lo que está haciendo David es, primero, David toda la vida tuvo el rey Saúl que lo quería matar, después el hijo Absalón que lo quería matar. Siempre tenía gente que lo quería matar, ¿sí? Al principio era por la locura del rey Saúl, pero después al final fue por su propia siembra y cosecha, porque él mismo mató a otra persona. Entonces Dios le dijo, vos has matado, entonces esa forma de comportarte con las otras personas va a volverse contra vos en tu casa. Esa ley es espiritual. Significa de que si hacemos todo bien, entonces nos ganamos el cielo. No, no podemos ganar la salvación. La salvación es un regalo y la salvación Jesús la gana por nosotros. Pero no podemos, por eso dice es un Dios justo. Dios creó las reglas del mundo espiritual y la ley de la siembra y la cosecha siguen actuando. Lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Si sembramos discordia, vamos a cosechar discordia. Si generamos enemistad contra otras personas, vamos a tener enemistad después. Por eso en algún momento David dice ahí, como evalúame, Señor, ¿será por algo que estoy teniendo esto que me está pasando? ¿Es por algo que yo hice? Si es por algo que yo hice, me arrepiento, así me deja de pasar esto. Y fíjense que por lo general las personas que se acercan a Dios se acercan cuando le están pasando muy mal. No nos acercamos a Dios. Yo creo que no son lo menos las personas que se han acercado a Dios cuando estaban re bien y re felices, ¿o no? Cuando están en la época que los resultados o los frutos todavía, si estamos cosechando mal, todavía no... Hay un tiempo, hay un delay, porque por eso es la analogía de la siembra y la cosecha. No te pasa ahí nomás, hay un delay. Entonces, cuando está todo funcionando bien, por lo general le cuesta a las personas acudir a Dios. Una vez que sos redimido por Dios, cuando estás bien alabás a Dios y cuando estás mal seguís alabando a Dios. ¿Sí? ¿Entendés? Y te obligas y sabes, ¿sí? Pero David ahí estaba diciendo, si algo he hecho porque me está pasando esto y mis enemigos me persiguen para quitarme la vida, escudriñame y decime qué es lo que hice así, porque sé que eres un Dios justo. Sé que esto no... Y bueno, otra cosa, si ustedes van al Apocalipsis van a ver de que Dios envió a su Hijo para que nadie se pierda y nadie tenga que pasar por su ira. ¿Por qué? Porque hemos todos pecado. Desde Adán hasta nosotros, todos hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. Si aceptas a Jesús, estás exento de la ira venidera, lo dice Pablo, ¿cierto? Pero aquellos que no acepten a Jesús, cuando lleguemos a la lectura del Apocalipsis, empecemos a estudiar el Apocalipsis, les toca porque es un Dios justo. Si no fuera un Dios justo, no tendría que haber mandado a su Hijo a morir por nosotros. Él pagó la deuda por nosotros. Entonces tenía que alguien pagar la deuda, o nosotros o alguien más. La pagó Jesús. Aquellos que no aceptaron a Jesús tienen que pagar la deuda, ¿cierto? Por eso después lees Apocalipsis y empezás a entender, decir, gracias Jesús. Cada vez entender más el sacrificio que hizo Jesús por vos. Por eso se dice que estamos en la época de la gracia, del regalo, no merecido, pero todavía estamos en época de gracia. Todavía estamos en época donde podemos hablarle a otras personas y decirle, mira, esto es lo que Dios hizo con el mundo, esta es la historia de la humanidad. Y Jesús vino en el medio para salvarte y para restituirte todo lo que tenías en el jardín del Edén. Podés entrar al reino de los cielos ahora. Y hay gente que te va a decir, no quiero, o no. Hay gente que tiene, y es el derecho que tienen, el libre albedrío, Dios no lo va a tocar. Tiene el derecho de decir no, pero hay otras personas que dicen, ya he probado de todo, conozco todo, ya sé que no hay respuesta más allá que Jesús. ¿O no?
llegas a un punto de que ya probaste todo y pasaste por todas, y entendés, ahora entiendo que busqué en todos lados, y en el único lugar el último lugar que busqué era ahí, era Jesús. ¿Sí? Empezamos hoy el estudio bíblico, terminamos el primer capítulo de Juan. Se hizo largo el primer capítulo, pero era necesario. Lo estoy haciendo bastante complejo a las clases de estudio bíblico. Disculpen, pero pretendo llevarlas a un nivel un poquito más elevado de estudio bíblico. Bien. Vamos a ir, primera de Juan, vamos a ir al versículo 29. Vamos a leer del 29 al 34 y después otra va a leer del 35 al 42 y otra va a leer del 43 hasta el final del capítulo, que es el 51. Vamos a dividir 3 lecturas. Voy a poner en pantalla para que tengan otra versión. ¿Alguien que quiera empezar a leer primera, Juan capítulo 1, versículo 29 al 34? Abre el micrófono y lo lee. Yo lo tengo, Noé. Léelo, Juli. A ver si estoy bien. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Vi el Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Amén. Vamos a seguir la lectura y vamos a empezar primero con ese segmento a leer. ¿Quién va a leer del versículo 35 al 42? Yo, Noé, Venga. ahí voy. Dice así. Tengo la Reina Valera 1960. Bien. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, porque traducido es el Cristo. 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. La última, 43 hasta el final del capítulo. Capítulo 1. Sí, del versículo 43 hasta el final del capítulo. Buenas noches, primero. Buenas noches. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba,
dijo de él: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿y de dónde me conoces? Esta está re buena. Jesús le respondió: te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió: ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. También le dijo: de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Amén. Es re interesante todo lo que estamos por ver. Vamos a comenzar en el versículo 29. Fíjense de que en estos últimos segmentos que hemos estado compartiendo, hay una mención que Juan, el discípulo que está escribiendo el Evangelio, no Juan el Bautista, ¿sí? Juan el discípulo que está escribiendo el Evangelio hace una mención sobre lo que dijo Juan el Bautista. Y nadie en ninguno de los otros evangelios dice esto. Y dice 2 veces en el versículo 29 y después lo vuelve a decir en el 36. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cierto? El Cordero de Dios. Juan el Bautista es el único que se refiere a Jesús como el Cordero de Dios. Lo repite 2 veces, pero después vamos a ver que esa misma frase del Cordero de Dios, acuérdate que esto está escrito por Juan, el discípulo, sobre lo que dijo Juan el Bautista. El Cordero de Dios es repetido más de 30 veces después en Apocalipsis, un libro que es escrito también por Juan, el que escribió este evangelio, ¿sí? Acá hay 2 referencias sobre Jesús como el Cordero de Dios. En Apocalipsis hay más de 30 veces mencionado a Jesús como Cordero de Dios. ¿Quién estuvo en la clase del especial de Pascuas que di este año? Lo que voy a hacer es mañana, cuando coloque la grabación del video en YouTube, voy a dejar al pie del video la referencia del video del especial de Pascuas. Voy a dejar el link para que se vayan. Y ahí van a entender por qué Juan el Bautista y después Juan el que escribe el Evangelio se refieren a Jesús como el Cordero de Dios y el que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ahí También hay hace narrativa, ¿no? ¿Relación narrativa era? Ya me confundí de concepto, creo. No, narrativa paralela. narrativa para esa. No sería una narrativa paralela, sería una concordancia. Ah, bien, Sería bien. una concordancia. Las narrativas paralelas tienen otras estructuras que ya lo vamos a aprender. Ya lo vamos a aprender. Ya aprendieron quiasmo, Sí, vamos a aprender concordancia y vamos a aprender narrativas paralelas. bien. Vamos a ver. Ay, ahora, no, me voy a ir muy lejos, No, muy lejos, lo quedamos acá. Entonces vamos a ver esa clase especial de Pascuas. ¿Por qué el Cordero Pascual, que es sacrificado cuando los israelitas van a salir de Egipto, y que con la sangre de ese Cordero sacrificado en Egipto, que representaba esclavitud, los israelitas eran esclavos en Egipto y estaban bajo Faraón, que los hacía trabajar y vivían en sufrimiento y en tareas arduas? ¿Les suena eso como una analogía del mundo espiritual, cierto? Sobre el dominio de Satanás y la esclavitud del reino de las tinieblas, tareas arduas y sufrimiento. La última plaga, que era la muerte de los primogénitos, para que el pueblo de Israel fuera eximido de esa plaga, tenían que separar un cordero de 1 año sin manchas, sin ningún tipo de defecto, lo tenían que sacrificar y con la sangre de ese cordero tenían que pintar los dinteles de la casa, es decir, los marcos de la casa. Solamente los laterales y el superior, no el suelo, los laterales y el superior. Y los tenían que pintar con la planta de hisopo. Esa misma planta es la que le dieron de beber a Jesús, la hiel, antes de morir en la cruz, estando crucificado, cuando dijo Jesús, tengo sed. Esa misma planta, el hisopo, es utilizado
con esa misma planta pintaron los israelitas en Egipto las puertas con la sangre. Y cuando pasaba el ángel de la muerte, ¿qué es lo que hacía el ángel de la muerte? Los pasaba por alto y en la casa donde estuviera la marca de la sangre, la muerte no llegaba. ¿Se entiende por qué Juan dice, este es el Cordero de Dios, no el Cordero que sacrificamos todos los años para Pascua? Este es el Cordero definitivo, el sacrificio definitivo. Porque con la sangre de Él, la muerte nos pasa por alto. Porque con su sangre, el pago de nuestros pecados, que era la muerte, lo paga Él. ¿Se entiende por qué Juan dice, este Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Los perros, estoy cuidando de perros, chicas. Estoy en otra casa que estoy cuidando de unos perros. Y 18 caballos. Bien, entonces vamos a ver eso. Recuerden que en Apocalipsis el Juan, el discípulo, vuelve a escribir y lo menciona más de 30 veces en Apocalipsis. También hay otra referencia en estos versículos que veíamos que cuando empiezan a encontrar a Jesús unos a otros, vieron que primero empezó a Andrés, y después fueron con Pedro, y después lo buscaron a Felipe, y Felipe lo buscó a Natanael. Pero los que estaban con Juan, el Bautista, eran dos. Se menciona que uno de ellos es Andrés, pero el otro no se sabe quién es, se cree que es el mismo Juan. ¿Sí? Por eso no se menciona. Dice, estaban los dos discípulos de Juan, porque Juan tenía discípulos, iba haciendo discípulos y bautizándolos, preparando el camino para Jesús. Y acá mismo él responde el por qué bautizaba. Él no bautizaba para los que ya creían. Él bautizaba para preparar a las personas para recibir a Jesús. Eso está en el versículo 31. Dice, yo mismo no lo conocí, pero por ese propósito yo vine bautizando en agua para de que él fuera revelado a Israel. ¿Lo ven en el versículo 31? Entonces él bautizaba en agua, no porque ya creían, sino para prepararlos para recibir al Mesías. Y hacen la mención de esto. Vengan a ver el Mesías, hemos encontrado al Mesías. Mesías en hebreo es Mashiach y significa ungido. Viene de la palabra shemen. Shemen es aceite. Entonces, de Mashiach es como el aceitado. En español sería ungido, ¿sí? Pero si lo traducís literalmente del hebreo, shemen, Mashiach, ¿sí? Es como el aceitado, no, el ungido en español. El ungido. ¿Y a dónde encontramos la referencia del Mesías, la palabra Mesías? Vamos a ir al libro de Daniel, el profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 25. Voy a poner en pantalla. Tengo que hacer estas referencias, chicas, ir de adelante para atrás en la Biblia para que entiendan por qué están todos esos detalles. Juan, los escritores de los evangelios no escribían por el mero hecho de escribir, escribían dando puntada con hilo en cada palabra que iban poniendo. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, todo tiene un sentido de por qué está ahí. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Desde el versículo 24 empieza todas estas profecías que se llaman las 70 semanas de Daniel. Y básicamente predice Daniel de que el Mesías iba a llegar antes de la destrucción del segundo templo de Israel. Como el segundo templo se destruyó en el año 70 después de Cristo, no hay forma que el Mesías venga ahora porque el marco de tiempo que da Daniel en la profecía es de que iba a ser cortado, es decir, muerto, en la última semana antes de la destrucción del templo. Eso es lo que cuenta toda esta historia desde el versículo 24 al 27, pero vamos a leer solamente el 25. Dice así, lo leo yo, así lo hacemos rápido. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, y eso fue con Esdras y Nehemías, hasta el Mesías príncipe, ¿se dan cuenta la palabra Mesías? El ungido, el príncipe, habrá 7 semanas.
y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿No ves ahí? Después de que se muere el Mesías, que muere en el año 30, que Jesús muere en el año 30, y el templo y el pueblo de un príncipe que ha de venir, después de la muerte del Mesías, destruirá la ciudad y el santuario. Y ocurrió así en el año 70. Entonces, estas predicciones son 500 años antes de que ocurra, lo que ocurre en Jerusalén, pero es de acá la palabra Mesías, que es por eso que ahí Juan está utilizando la palabra también, haciendo referencia a esta profecía. Hay mucho para estudiar en la Biblia, ¿vieron, chicas? Empiezas a decir, ¡ah, me va a llevar toda una vida! Sí, te lleva toda una vida estudiar la Biblia. Entonces, Mesías, el ungido, el que ha sido elegido, el que ha sido ungido con aceite por Dios, que es la profecía que estaba en el Daniel de que iba a venir y que su vida iba a ser cortada después de la semana 72, creo que dice, y que después va a ser destruido el templo. Entonces nos da un marco de cuándo el Mesías iba a venir. Es más, Jesús le dice a Jerusalén, 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 cuánto he querido juntar a tus hijos bajo mis alas, como polluelos bajo las alas de la gallina, bajo las alas de las madres. Sin embargo, no supiste los tiempos de tu visitación. Es decir, que Jesús le está reclamando que ellos deberían haber sabido cuándo Él iba a venir. Eso está al final, antes de la crucifixión, en el 23, 24, 25 de Mateo, en el 20 de Marcos más o menos, en Lucas también, y hay varias, en los evangelios sinópticos lo dice varias veces. Entonces, lamentándose con Jerusalén, una de las cosas que le dice, si tan solo hubieras conocido los tiempos de tu visitación, es decir, cuando yo iba a venir a visitarte, Jerusalén, y no quisiste que yo te redimiera, no quisiste que yo juntara a tus hijos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguna de las que lo haya leído antes? Entonces Jesús le está reclamando a Jerusalén, a los judíos, que tendrían que haber conocido los tiempos, porque los tiempos estaban escritos en la Biblia. Estaban escritos en las profecías. Y lo mismo con los tiempos que vienen, chicas. Los tiempos están escritos. ¿Sí? Y es lo mismo es como que Dios es muy específico en esas cosas. Bueno, continuamos. Vamos a ver otras referencias de Pedro y también de Pablo, el apóstol Pablo y Pedro, identificando a Jesús como el Cordero Sacrificial de Pascua. Me gustaría, no lo voy a poner en pantalla, pero me gustaría que alguien busque primero de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Lo voy a terminar poniendo en pantalla. Yo lo tengo. Bien. Dice así, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. ¿Vieron? Vuelve a ser de Jesús la analogía o la referencia de que era como un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Por qué dice sin mancha y sin defecto? Porque así tenía que ser el cordero pascual, el que se mata en las Pascuas, que se mataba para ofrecer en sacrificio en el templo, y el primero que se mató en Egipto, con el cual con la sangre pintaron las puertas de las casas de los israelitas. ¿A dónde tenemos eso escrito en el Antiguo Testamento? Esto no lo vamos a leer, lo voy a ir poniendo rápido en pantalla. Lo tienen en el libro de Éxodo, donde cuenta la historia de la salida de Egipto, capítulo 12, versículo 5. ¿A dónde más lo tienen? Vayan haciéndolo en la lista. Éxodo, capítulo 29, versículo 1, también, vayan anotando, no lo voy a poner a todos. Después también en Levítico, vuelve a hacer un recuento de las leyes, de los pasos que tenían que hacer con los sacrificios.
Levítico 9, versículo 3 y Levítico 23, versículo 12. Les pongo una de esas citas que les estuve diciendo. Dice, el animal que se escoja, es decir, el cordero que se escoja para Pascua, puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Ahora se entiende por qué Pedro está hablando de el cordero sin mancha y sin defecto y está haciendo la analogía con Jesús. Volvamos uno más. Oh, no puedo. De nuevo, les leo 1 de Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto o sin contaminación, algunas traducciones dicen. Vamos a ir a Éxodo también, capítulo 29, versículo 1. Dice, para consagrarlos como sacerdotes a mi servicio, harás lo siguiente, tomarás un ternero y 2 carneros sin defecto, y con la harina refinada de trigo harás panes. Siempre los sacrificios que tenían que presentar en el templo, ya sea el cordero de Pascua o los terneros o los carneros de los otros días de festividades, tenían que ser sin defecto. Y sin defecto en Jesús la analogía es sin pecado. Vamos a ir al Levítico también. Levítico 9, versículo 3. Dice, diles después a los israelitas, traigan un macho cabrío para el sacrificio, por el perdón, un becerro y un cordero para el holocausto, ambos de 1 año y sin defecto. ¿Entienden por qué Pedro, siendo judío, entendiendo todo esto que está escrito en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, después dice, es con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que es sin mancha y sin defecto? Última cita. Levítico 23, versículo 12. Todo esto anótenlo en sus cuadernitos de estudio bíblico. Dice, ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. Y está hablando también de la fiesta de las primicias, que es una fiesta que está juntamente con Pascuas o Pesaj. Bien, entonces, ¿entienden por qué Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por qué Mesías? ¿Cierto? Vamos hasta ahí, ¿cierto? Seguimos leyendo entonces Juan. Entonces dice, versículo 29, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Está entendido eso? De este hablaba yo cuando dije, después de mí, es decir, yo primero los preparo a ustedes porque yo estoy cumpliendo con Isaías 40 que dice, voz que clama en el desierto, prepare el camino para el Señor. Ya lo estudiamos en las clases pasadas. Entonces ahí dice, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Y no está hablando de nacimiento natural, está hablando de espiritualidad. Existía antes que yo. Y si yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, yo empecé a bautizar a las personas que se arrepientan de sus pecados para poder recibirlo. Versículo 32. Juan declaró, vi al Espíritu, y esto es reconocido, ¿no? Esta imagen es reconocida, lo que vamos a ver ahora. Dice, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Cuando Jesús fue bautizado, los otros evangelios sinópticos cuentan esta experiencia. Jesús fue sumergido y cuando salió del agua, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se permaneció sobre él. Y tiene una voz que viene del cielo y que dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces Juan dice, versículo 32, vi el Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Y yo mismo no lo conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, ¿quién lo envió a bautizar con agua? Dios Padre, ¿se entiende de qué está hablando ahí Juan el Bautista? Me dijo, Juan el Bautista era
profeta, porque dice que Jesús dijo que tenía el espíritu de Elías, profeta. Dice, aquel sobre quien veas que el espíritu desciende y permanece, es el que bautiza no con agua, sino con el Espíritu Santo. Y Juan el Bautista dice, yo lo he visto, yo lo bauticé, yo vi el Espíritu Santo descender sobre él como paloma. Por eso testifico que este es el Hijo de Dios. ¿Hasta ahí está entendido esa parte? ¿Sí? Vieron que hay que desmenuzarlo y entender conceptos claves de por qué está diciendo lo que está diciendo, y cuando leemos más despacito se empiezan a revelar un montón de cosas. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13. Voy a poner en pantalla. Solo para hacer la referencia esta de este que viene después de mí es mayor o superior que yo porque existía antes de mí, ¿sí? Fíjense lo que dice Apocalipsis 13, versículo 8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. El libro del Cordero, de nuevo, Cordero, ¿sí? Jesús, el Cordero de Dios, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Y ahí a todos se nos queman los libros. Y vos decís, no fue sacrificado desde la creación del mundo, fue sacrificado en el año 4000, contando la historia de la humanidad, y en el año 30, contando desde antes y después de Cristo. ¿Por qué dice Juan en Apocalipsis que fue sacrificado desde la creación del mundo? No lo vamos a hablar de eso todavía, pero bueno, se vuelve a referir como el Cordero y tiene relación a esto que está diciendo Juan el Bautista de, a este yo no lo conocía, pero este que viene después de mí es superior a mí porque existe desde antes que yo. ¿Cómo sabía Juan el Bautista que él iba a ser sacrificado? Si ya no hubiera estado en los planes de Dios y Dios no se lo hubiera comunicado. Y acá en Apocalipsis, el mismo que escribió el Evangelio que estamos estudiando, Juan escribió este Apocalipsis, el mismo Evangelio que estamos estudiando fue escrito por el mismo Juan que escribió Apocalipsis. Vuelve a decir, el Cordero de Dios que fue sacrificado desde la creación del mundo. Es decir, que Dios ya los tenía en sus planes. Por eso Juan el Bautista, que dice que no lo conocía, pero que venía después de él el Cordero, pero que es superior a él porque existía antes que él, y lo llama el Cordero porque Juan el Bautista ya sabía que iba a ser muerto y sacrificado. Se lo dejo para que lo piensen, ¿sí? ¿Está muy difícil? No, no está difícil. ¿Más o menos? No, no está difícil, pero ¿se habían dado cuenta de esa referencia? Se lo dejo para que lo piensen y los que lo están viendo grabado que dejen en los comentarios. Vamos a seguir. Vamos a ir a la carta de Hebreos. ¿Se dieron cuenta que vamos a ir por toda la Biblia? Hebreos, capítulo 9, versículo 26. Capítulo 9, versículo 26. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea que desde el principio del mundo Dios ya sabía que iba a mandar a su hijo a padecer, entonces ya estaba en los planes de Dios, entonces desde el principio del mundo ya sabía que iba a padecer. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Ya no tenían que hacer más sacrificios todos los días en el templo porque Jesús se presentó de una vez y para siempre
y por su sacrificio, el de sí mismo, no el de un cordero cualquiera, el de sí mismo, quita el pecado del mundo. Chan. ¿Van entendiendo un poquito más? No quiero abrumarlas con todo. Si leen después, vamos a ir un poquito más, vamos a ir a Hebreos capítulo 10. La carta de Hebreos es hermosa. Y vamos a ver versículo 10, 11, 12 hasta el 14. Se los leo yo rápido. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Es decir, no necesitamos más sacrificar más nada, ni corderos, ni becerros, ni cabritos, porque la ofrenda de su cuerpo es una vez y para siempre. Y leímos recién un capítulo anterior, en la misma carta de Hebreos, que quita del medio el pecado. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Recuerden de que los judíos que no creían en Jesús seguían sacrificando en el templo porque no aceptaron a Jesús con el Mesías. Entonces dice, ciertamente muchos sacerdotes siguen ministrando y ofreciendo sacrificios todos los días, pero que no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjense el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se entiende la importancia de recibir a Jesús y a través de él haber sido redimidas de pecado y que pecados pasados, presentes y futuros? Y eso no significa, y Pablo dice que deliberadamente vamos a pecar, no. Significa que Dios tiene en consideración de que puede que tengas sigas teniendo fallas en el camino de santificación. Pero no tenés que ir a matar un cordero en el templo para eximir ese pecado. O sea, Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Come here, Walter, come. Hay más referencias que no vamos a llegar a leerlas todas. En el libro de Levítico pueden ver Levítico 4:27 y Levítico 4:32, no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver el profeta Isaías, que es uno de los profetas más citados en el Nuevo Testamento. Isaías, ¿qué capítulo? A ver si le saben, ¿qué capítulo de Isaías? 53, exacto, Isaías 53. Isaías 53, vemos el versículo 3 o 4, dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Todo esto, una explicación re fuerte. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Es decir, de una madre virgen, de una madre que no ha sido fecundada, raíz de tierra seca, como un renuevo, es decir, como una rama de una tierra que no ha sido fecundada. Por eso el nacimiento virginal. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, fíjense acá, en el versículo 7, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cordero. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Otra referencia más de por qué era el cordero que quitaba el pecado del mundo. Isaías 53. Toda la profecía sobre la muerte del Mesías empieza en Isaías 52, al final. Fíjense, los últimos dos versículos de 52, acá. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer.
O sea, no parecía ni hombre después de haberlo azotado, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Gracias a Jesús conocen la Biblia y el Antiguo Testamento todas las naciones del mundo, siendo de que eso era reservado solamente para el pueblo de Israel. A través de Jesús conoce muchas naciones, lo conocen. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y ahí empieza el capítulo 53. La división de capítulos ahí fue horrible, pero ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Fíjense, hasta el final de todo el capítulo 53. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, está más claro que el agua, ¿no? Cuando haya puesto su vida para expiar nuestros pecados, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en sus manos prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, por eso va a salvar a muchos, porque lo va a poder ver cuántos se van a salvar por su sacrificio y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, fue crucificado entre dos ladrones, chicas, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿No dijo él, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿No oró por los transgresores que lo estaban matando? ¿Vieron qué clarito que estaban las profecías? Era más fácil aceptarlo que negarlo. Está re difícil negarlo. Hay que hacer un circo para negar que las profecías no hablan de Jesús. De verdad, hay que hacer una gimnasia mental re grande para entender que no puede ser Jesús. Está muy claro. Está muy claro. Vamos a seguir entonces. Versículo 35. Empezamos en la otra sección. Seguimos Juan 1. Ahora versículo 35. Empiezan a venir los discípulos. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con sus dos discípulos. Uno se llama Andrés y el otro aparece sin nombrar, entonces creemos que es el mismo Juan que está escribiendo el Evangelio. Tenés el Juan el Bautista y el discípulo Juan, el escritor del Evangelio, ¿se entiende? Entonces, de nuevo, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con sus dos discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, de nuevo, aquí tienen el Cordero de Dios. Antes lo dijo cuando lo bautizó y vio la paloma reposar sobre él, y ahora vuelve a pasar Jesús y vuelve a decir, aquí tienen el Cordero de Dios. Versículo 37. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, los dos discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús. ¿Se dieron cuenta en esto? Los dos discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían le preguntó, ¿qué buscan? Es así, Jesús van a ver que les hace las preguntas más locas a las personas, como diciendo, ¿qué quieren de mí? Y ahí utilizan una palabra que no está en el Antiguo Testamento y que hasta el día de hoy permanece, y uno de los primeros que fue llamado rabino o rabí fue Jesús. Y en el judaísmo tradicional se sigue utilizando la palabra rabí o rabino. Rabí significa maestro o mi maestro. Rab es maestro, rabí es mi maestro. ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde vivís? Y Jesús les dice, vengan a ver. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran ya como las 4 de la tarde. Van a ver que las traducciones más antiguas dicen la hora décima. ¿Quién tiene la traducción que dice la hora décima? ¿Hay alguna que tenga la traducción que dice la hora de vos? Sí, yo, dice la hora décima. Bien, les cuento cómo se contaba la hora y esto me lo hizo María Paz, me hizo la pregunta esta. ¿Cómo se contaba la hora? Vamos a poner un reloj analógico. Sí, la mía dice a las 4 de la tarde. Bien, les voy a mostrar. Vamos a poner un reloj. Para que entiendan cómo se contaba la hora y cómo se cuentan los días en el judaísmo. Bien, lo ven todo acá en pantalla, ¿no? ¿Ven mi cursor?
Los sacrificios en el templo empezaban a las 9 de la mañana, pero el día se contaba, la hora primera se contaba con las oraciones que empezaban en el templo a las 6. Las 6 era el primer horario de oración en el templo, entonces era la hora primera. ¿Significa que el día empezaba a la mañana? No, el día empieza a la noche en el judaísmo. Chan. Voy rápido, pero después lo van a entender bien. Entonces, a las 6 de la mañana es el primer turno de oración, entonces la hora primera, segunda, tercera, no, primera, segunda, tercera, cuarta, ¿sí? A las 9, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. No, lo estoy contando mal, a las 7 empezaba. Perdón, a las 7. 7 es primera, esta es la 0. 7 es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Séptima, octava, novena, la décima es las 4 de la tarde, ¿sí? Las 6 es las 0, las 7 es la 1. Décima hora son las 4 de la tarde. ¿Por qué le estoy haciendo este comentario? Porque van a ver de que cuando habla de la crucifixión de Jesús, empieza a la hora tercera, que empieza la crucifixión a las 9 de la mañana, y termina a las horas novena, que es cuando dice consumado es. Entonces estuvo colgado el cuerpo de Jesús 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 12 del mediodía, a la hora sexta, hay un terremoto y se oscurece toda la tierra. Les estoy explicando esto para cuando tengan la Biblia que dice la hora tercera, la hora sexta, la hora novena, es este tipo de contaje, ¿sí? ¿Se entendió? La hora 0 es la 6, porque es la hora que empezaban las oraciones. La hora 1 es las 7 de la mañana. La hora tercera es las 9, la hora sexta es el mediodía, la hora novena es las 3 de la tarde y las 4 de la tarde es la hora décima. En Israel, en invierno, las 4 de la tarde ya es de noche. Por eso dice, ellos fueron, versículo 39, Jesús le dijo, vengan a ver donde yo me estoy hospedando. Ellos fueron donde se hospedaban y ese mismo día se quedaron con él, porque ya era como las 4 de la tarde, es decir, ya era de noche. Entonces se quedaron ahí donde estaba Jesús hospedándose también. ¿Se entiende esto? ¿Por qué dice, claro, dice, ¿por qué me decís que era las 4 de la tarde y se quedaron ahí? Bueno, porque ya era de noche. En Israel en invierno a las 4 de la tarde es de noche. Versículo 40. Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista y ahora lo está siguiendo Jesús, es hermano de Simón Pedro, el pescador, el que lo niega a Jesús 3 veces después, ¿sí? El que quiere andar sobre las aguas. Entonces, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. De nuevo, ahí ya saben por qué le están diciendo de que es el Mesías, según la profecía de Daniel, Daniel capítulo 9. Es decir, el Cristo. Cristo es en griego. Mesías en hebreo. Las dos palabras significan lo mismo, el ungido de Dios. ¿Sí? Versículo 42. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Keifas, que Keifas en griego significa piedra, piedra. Por eso Jesús después le dice a Pedro que vos vas a ser la piedra donde se edificará mi iglesia. ¿Tiene sentido ahora? ¿Sí? Bien, ¿se entendió? Está ahí, empieza a juntar los discípulos Jesús. Primero estaba Andrés, hermano de Pedro, que después Jesús le cambia el nombre y le dice, él se llamaba Simón y le cambia el nombre a Pedro. Seguimos, versículo 43. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Busquen en los mapas para saber después. No me va a dar tiempo de ponerles ahora un mapa en la pantalla. ¿Quieren que veamos los mapas de la antigua Israel? Vamos a ver el mapa. Vamos a ver un mapa. Vamos a ver un mapa.
Reino de Judá, reino de Israel. Samaria. Me están tocando timbre los Tengo un mapa, perros. mirá. A ver, no se ve bien, ¿no? Ay, no se ve Eso, bien. sí, pero creo que eso es del templo en Jerusalén. No, es un mapa de todo, porque tenés el lago, el mar, Ah, sí, mar el mar de Galilea. Mediterráneo. Claro, el mar Mediterráneo. Este de acá chiquitito es el de Galilea. O sea, un esquema bien abstracto, pero no Bien, se ve vamos a bien. ver. Sí, Acá está está, el ahí mar de Galilea. encontré, acá encontré uno. Sí. Es ese, Debo. Disculpa, es ese. Vamos al mapa. Ay, no. ¿Por qué no me dejo ver? A ver. Bueno, fíjense. Esto va a tener relevancia cuando estudiemos, están queriendo salir a hacer popo. Esto va a tener relevancia cuando estudiemos el capítulo 4 de Juan, dentro de 4 clases. Fíjense, tenemos a Israel antiguo. ¿A dónde es que se desarrollaba todo? Acá en Judea. Acá está Jerusalén, ¿lo pueden ver? El Mar Muerto, acá está el río Jordán, donde bautizaba Juan el Bautista. Acá está Jerusalén y Judea. Acá estaban todas las ciudades que vemos en todas las historias de los evangelios. Y en algún momento Jesús iba a Galilea, porque de acá creció Jesús. Jesús nació en Belén, que está por acá, pero él creció en Nazaret, en Galilea, ¿cierto? Acá está Galilea, y fíjense, acá está Samaria. Los judíos que eran de Judea y los que eran de Galilea se sentían impuros, no querían ni pisar Samaria. Jesús vemos que después en el capítulo 4 tiene un encuentro con la mujer samaritana. Es muy significativo ese encuentro. Lo vamos a ver dentro de 4 clases, 3 clases. Y para ir de Judea a Galilea sin pasar por Samaria hacían esto. Pap, pap, pap. O sea que hacían como 3 días más de viaje solamente para no pasar por Samaria. ¿Sí? Entonces vas a ver qué significativo es que Jesús pasa por Samaria y tiene el encuentro con la mujer samaritana. ¿Lo sabían eso? Hacían así, iba todo por el borde porque no querían pasar por Samaria. No, es una pregunta. Sí, Anto. Jesús nace en Belén, Nace en Belén y pero es crece. de Nazaret. Pero es de Nazaret. Estoy viendo acá el mapa, porque te juro Sí, está ahí. Pero es de Nazaret. La familia es de Nazaret. sí. Mirá todo el trecho que hicieron para ir a Belén. Estaba impresionante ¿Viste? la distancia. Y en Cuando van a Belén, Capernaum, ¿no? van a Belén a Capernaum. No. Capernaum es la zona donde está Nazaret. Ah, porque yo lo tengo Nazaret y un poquito más arriba está Capernaum. Pero Son ahí cerquita. Capernaum significa Kfar-Naum, es decir, la villa o el villado o el pueblo, el poblado de Nahum. Nahum es un nombre bien, bien judío. Y Belén, Betlehem. porque viste que ellos decían los discípulos que no podían ir a Capernaum porque ya estaba todo el revuelo, lo estaban esperando ahí. Sí, no podían estaba ahí volver. el concilio, no sé. No podían volver, no me acordaba bien dónde había sido la esclavitud, dónde murió. Fíjense que hay algo re llamativo en esto de Nazaret, de la palabra Nazaret. Dice, al día siguiente, bueno, volvemos acá a Juan 1, al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Estaban en el sur, estaban en Judea, ¿cierto? Y con Juan bautizando y estaban en Betania. Entonces tenían que ir a Galilea, tenían que cruzar todo por el lado para no pasar por Samaria e ir al norte de nuevo, a Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme.
Hasta ahora tenemos 3. Andrés, Pedro y Felipe, ¿sí? Felipe era del pueblo de Betsaida, del mismo pueblo de Andrés y Pedro. Y Felipe buscó un cuarto que se llama Natanael y le dijo, de nuevo, la misma palabra, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. No le dice Jesús de Belén, le dice Jesús de Nazaret, porque creció en Nazaret. Jesús de Nazaret, el hijo de José, sí, era hijo de José, aquel del que escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. ¿Se acuerdan que en una clase anterior vimos que cuando los fariseos le hicieron preguntas a Juan el Bautista de quién era, y le preguntaron, ¿sos vos Elías? Le dice, no. ¿Sos vos el que ha de venir el Mesías? No. ¿Sos vos el Mesías o el Cristo? No. ¿Sos vos del que habló Moisés, del profeta que había de venir? Y vimos la referencia. ¿Alguien se acuerda de la referencia? Lo pongo en pantalla, Está en el libro de Deuteronomio. ¿Cómo? El profeta Elías. No, le preguntan si es el profeta Elías y él le dice que no. Le preguntan si es el Cristo y él le dice que no. Y le pregunta, ¿eres el profeta de Moisés, el que dijo Moisés? Y él dice, no, tampoco, ¿cierto? ¿Se acuerdan la cita bíblica de la referencia de la profecía que Moisés hizo con respecto al profeta que iba a venir después de él? Está anotado en la clase anterior. Busquen ahí en los apuntes. Busquen, lo van a encontrar. Acá vuelven a citar lo mismo. Vuelve a citar, Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a ese profeta del que Moisés habló en la ley de que iba a venir. Le pongo en pantalla, es en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Dice, Moisés escribiendo esto, dice, profeta del medio de ti. Más grande. ¿Cómo? Un profeta más grande. Un profeta Sí. más grande que vendrá. Deuteronomio 18 dice, 18, profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni veo yo que está en gran fuego para que no me muera. Y dijo el Señor, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. De este profeta están hablando. Los fariseos le preguntaban a Juan si era ese profeta. No. Juan dice que no, porque Jesús era ese profeta del que habló Moisés. Y acá está Felipe diciéndole a Natanael, el cuarto que buscan, hemos encontrado a ese profeta que habló Moisés en la ley y es Jesús de Nazaret. Pero fíjate lo que responde Natanael. De Nazaret, respondió Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? ¿Por qué dice eso Natanael? A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso Natanael? Bueno, lo explico. Muchos dicen, esa teoría yo no la respeto porque no hay concordancia bíblica de por qué entender eso, histórica tampoco. Algunos dicen, sí, históricamente Nazaret en esa época no era bien visto, no era una área desarrollada, estaba lejos de Judea, estaba lejos del templo, entonces es como que eran judíos pero relegados. Entonces dice, algo bueno va a salir de Nazaret, y en realidad la teoría la que yo más tiene sentido para mí es que si vos vas a las profecías bíblicas, ningún profeta habló de Nazaret. Ningún profeta habló de que
nada bueno iba a salir de Nazaret, porque nunca se mencionó a Nazaret en las profecías. ¿Se entiende por qué Natanael dice algo bueno puede salir de Nazaret? Como lo que quiso decir es, no hay nada escrito bueno sobre Nazaret. En realidad no hay nada escrito sobre Nazaret. ¿Cómo es que Jesús viene de Nazaret? ¿Es ese? De ahí va a venir el Mesías, el Redentor, si tenemos escrito otras ciudades. Tenemos escrito Belén, tenemos escrito Jerusalén, no tenemos escrito Nazaret como una ciudad de donde iba a venir el Redentor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicas? Pero en realidad Jesús era conocido como de Nazaret porque creció ahí, pero en realidad nació en Belén. Nació en Belén, después sus padres huyeron a Egipto y después volvieron cuando el rey Herodes había muerto y después se instauraron en Nazaret. Entonces creció en Nazaret, pero no era nacido en Nazaret, nació en Belén, cumpliendo la profecía de que iban a nacer en Belén Efrata. ¿Sí? ¿Hay algo particular con la palabra Nazaret? ¿Saben cómo se dice cristianos en hebreo en la actualidad? ¿En hebreo querés? Ah, no. Protestantes pensé que era, pero no. No, Nazarenos. cristianos en Nazaret. Sí, dicen Notzrim. Exacto, María Paz. Dicen, es decir, a los que siguen a Jesús de Nazaret, Notzrim. Nazaret en hebreo es Natzeret. Y viene de la raíz. En hebreo todas las palabras se construyen con una raíz que significa Netzer. Netzer. O sea, Netzer, Natzeret, Notzrim, cristiano. De alguna forma llegó a ser cristiano y la raíz es Netzer, de donde viene la palabra Natzeret o Nazaret. Pero la palabra que sí está en unas profecías es Netzer, de donde se construye la palabra Nazaret. Y Netzer significa retoño. Es decir, de algo muerto, de un árbol muerto o de un gajo muerto de árbol, el retoño que nace en hebreo es Netzer. ¿A dónde está esa profecía? Está en el profeta Isaías también. ¿Alguien la sabe dónde está? El retoño de Isaí. Lo pongo en pantalla. Está también en el profeta Isaías. Pongo en pantalla. Isaías 11. Ups. Acá está. Saldrá una vara, que en hebreo es retoño, del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y le haré entender diligente en el temor de Dios. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de los labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y fidelidad ceñidor de su cintura. ¿De qué están hablando? ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando de la vara o ese retoño? A ver si lo encuentro en hebreo. Isaías 11 en... ¿Se dan cuenta que estaba hablando de Jesús, cierto? ¿Sobre quién va a morar el Espíritu de Dios? A ver si me da un link.
interlineal. Acá lo encontré. Está muy difícil hasta ahí, solamente para que entiendan Nazaret, el origen de la palabra es Netzer, que significa retoño, y actualmente a los cristianos en hebreo se dicen Notzrim, los nazarenos, y que en realidad está bien dicho de esa manera. Miren, fíjense acá dice, bueno, Isaías 11:1. Bitza Joter mi Geza Ishai be Netzer, un vástago o retoño, Misharash. Misharashab es. Ifra. Netzer. Natseret, Notzrim. Jesús de Nazaret. ¿Sí? Dato curioso. Dato curioso. Continuamos entonces. Juan, capítulo 1, para eso terminar. Entonces Natanael responde, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Porque no hay nada de las profecías. En realidad sí, Isaías 11 dice de Netzer, de un retoño, de donde viene la palabra Nazaret. Pero bueno, Notzrim. Ven a ver, le dice Felipe, no te quedes con la suposición de que de Nazaret no puede salir nada bueno. Capítulo 40, versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael, que Natanael se acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Esta referencia también se usa con Jesús, de que no había falsedad en su boca, y también se utiliza en el capítulo 8 de Apocalipsis con los 144.000 elegidos, que su boca no iba a conocer falsedad. Dato de color, pero es importante después. Versículo 48. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael. Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Entonces, no sabemos bien, no dice nada en los evangelios sobre qué es lo que estaba haciendo Felipe debajo de la higuera, pero Felipe se dio cuenta de que había un Dios que lo estaba observando, pues seguramente estaba solo, y Jesús dijo, yo ya te había visto cuando antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Y fíjate, solamente necesitó eso para que Natanael le diga, Rabí, es decir, primero le dice, no es nadie, y segundo le dice, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Lo convenció rápido. Versículo 50, Jesús le dijo, ¿lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver cosas aún más grandes que estas, Natanael. Y añadió con firmeza, y esto es lo último que vamos a estudiar. Les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Jesús ahí? Vamos a ir al comienzo de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 28. ¿Quién conoce la historia de Jacob cuando se quedó dormido con la cabeza en una piedra y tuvo un sueño? Y en ese sueño soñó que había una escalera que empezaba en la tierra y llegaba al cielo y que había ángeles que subían y bajaban de la escalera. ¿Conocen esa historia? Y que Jacob, cuando se despertó del sueño, dijo, este es un lugar santo, y le puso de nombre a ese lugar Betel. Bet es casa, él es Dios, casa de Dios, casa de Dios. Vamos a leerlo rapidísimo. Jesús lo que está haciendo, le está diciendo, ¿se acuerdan? Le está diciendo a Natanael, que entiende de profecía bíblica, que entiende de Torá y que entiende de enseñanza bíblica, porque le dice, vos sos un verdadero israelita, es decir, alguien que tiene conocimiento de la palabra y la instrucción de Dios. Le dice, van a ver al Hijo de ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Te acordás
lo que está escrito en Génesis 28 de lo que vio Jacob la escalera? Bueno, yo soy la escalera. Yo soy la escalera sobre la cual bajaban y subían ángeles. Es decir, yo conecto el cielo con la tierra. ¿Se dan cuenta por qué Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado? Arrepiéntanse, cambien la forma de pensar, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se volvió a acercar a ustedes. Lo que ustedes perdieron allá en el Edén, lo estoy a punto de retornar a ustedes. ¿Se está dando cuenta que lo que está haciendo Jesús es decir, yo era la escalera del sueño de Jacob? Génesis 28. 28:10, ¿querés que lea? 28, No. 12 al 15. Sí, del 10 al 15. Léelo rápido, Anto. Dice, bueno, Jacob salió de Berseba y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar, se quedó allí a pasar la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera y allí se acostó para dormir. Entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sigo? Amén. Si querés, un versículo más. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Amén. Mm, ¿Se dan cuenta de la referencia que hace Jesús cuando le dice, vas a ver al Hijo del Hombre y ángeles subiendo y bajando al cielo a través del Hijo del Hombre? Es decir, le está diciendo, yo era la escalera que vio Jacob, que iniciaba en la tierra y terminaba en el cielo, y la punta de la escalera en el cielo estaba Dios diciendo, dando esta bendición para ustedes. Yo voy a estar con ustedes, tu descendencia va a estar bendecida. Jesús está diciendo, a través de mí se completa todo eso. ¿Se entiende? Le dice, vas a ver muchas más cosas que yo te diga solamente de que te vi debajo de la higuera. Hay muchas más cosas reservadas para ustedes. ¿Sí? amén. Terminamos el capítulo 1 de Juan. ¿Se dan cuenta? Porque había que dividirlo en tantas clases. Había mucho. Vamos a empezar a ir un poquito más rápido, una clase por capítulo. Cerramos la clase de hoy, voy a terminar la grabación. ¿Y alguien quiere orar? Rapidito para terminar. La clase.